SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. El historiador Fernando Martínez Gil conoce bien la ciudad del Greco. Aquí el pintor consigue vivir bien de la pintura, pero con el tiempo gana fama de lunático. El Greco es un pintor manierista, ¿no? Como había tantos otros, y esas extravagancias se pueden explicar muy bien dentro de ese movimiento. Pero pasó el tiempo y se vio en el Greco pues, a un personaje un poco alucinado, se le llegó a tildar de loco, hasta que nuevamente es recuperado a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX. Desde 2001, la tumba del señor de Orgaz está a la vista. Don Gonzalo Ruiz de Toledo muere en 1323. Es un político muy influyente en la corte. También es alma piadosa y mecenas. Él amplía y reforma la iglesia de Santo Tomé en Toledo, hoy tan concurrida por la exhibición del cuadro del Greco sobre su entierro. Iglesia tan concurrida, desde luego que sí. Escuchábamos ahora a nuestro compañero, precisamente de la cadena SER, Juan Carlos Ortega, humorista y maravilloso comunicador, en un fragmento de un documental de Televisión Española, La mitad invisible, hablando precisamente de la figura de quien va a ser protagonista a lo largo y ancho de todo el programa de hoy. No solamente la ciudad de Toledo, sino sobre todo uno de los protagonistas más carismáticos de su historia, el señor de Orgaz, don Gonzalo Ruiz de Toledo, quien falleció hace exactamente ahora un 9 de noviembre del año 1323, hace 7 siglos. Y precisamente venimos, SER Historia, la cadena SER, gracias a la invitación que nos ha hecho la parroquia de Santo Tomé, para conmemorar, para celebrar, para recordar este hecho histórico tan importante, y voy a decir celebrar la muerte, como si nos alegráramos por la muerte del pobre don Gonzalo, ¿no? Nada más lejos de la realidad, pero sí por todo el legado cultural, histórico, arqueológico, forense. Él sin quererlo también participó en todas estas historias y en todos estos entresijos que van a hacer posible, yo creo que un programa muy especial de SER Historia, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Lo acabo de decir, el protagonista de hoy va a ser don Gonzalo Ruiz de Toledo. Él falleció el 9 de noviembre del año 1323 en Toledo, hace 7 siglos, hace exactamente 700 años, y precisamente vamos a celebrar ese 7º centenario en el lugar en donde está enterrado. Estamos justo haciendo el programa delante de la tumba del señor de Orgaz, delante de ese cuadro pintado en el siglo XVI por el Greco, que ha convertido este lugar y la figura del señor de Orgaz en un personaje absolutamente universal. Vamos a hablar del momento del hallazgo, vamos a hablar de los entresijos de ese cuadro, vamos a hablar del Toledo en la época medieval, a finales de la Edad Media, en el siglo XIV, y de un montón de secretos, ¿no?, que rodean a ese momento maravilloso del hallazgo. Y lo hacemos, como siempre, ¿no?, en estas salidas de programas especiales de SER Historia, rodeados de un montón de amigos que agotaron las pocas invitaciones que había, porque el lugar es relativamente pequeño, pero desde luego que les quería agradecer a todos su presencia, a todos los toledanos, a todos los amigos de SER Historia. Sin más, solo me queda darles de nuevo la bienvenida y comenzamos un nuevo programa de SER Historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué éxitos me traes?
¿Verdad? Qué Sitios maravilla. Maravillosos. Delante de la tumba del señor de Orgaz, que yo estoy empanado. Llevo todo el rato diciendo el 9 de noviembre, no, el 9 de diciembre de 1323. Uno de nuestros invitados me ha hecho el apunte. Yo le veía que cuando yo hablaba me miraba y le voy a tomar nota en un papel y le decía a Jesús, básale solo a ese mendrugo que no se entera de lo que dice. Pero bueno, 9 de diciembre de 1323, 700 años de la muerte y del entierro en esta iglesia de Santo Tomé del señor de Orgaz, que no del conde, ¿verdad? Exactamente, sí. Cuando se produce el óbito y el enterramiento, él era señor. El condado se obtiene posteriormente, ya es con Carlos V, y nos tendríamos ya que ir al siglo XVI. Y por eso el cuadro original, realmente el nombre es el entierro del señor de Orgaz. Luego, por extensión, a partir sobre todo de la pintura del Greco, pues bueno, se fue diciendo que era el conde de Orgaz porque ya era un condado, ¿no? Sobre todo ese linaje. Pero fíjate que estamos en un lugar donde, primero, hay uno de los cuadros más representativos de la pintura española. Si tiramos una encuesta y preguntáramos a la gente que nos dijera 3 o 5 cuadros conocidos, aparte de las Meninas, seguro que el entierro del señor de Orgaz entraría. Luego, en el sitio donde estamos, y esto es lo curioso, porque estamos hablando de dos personajes trascendentales. Por una parte, el señor de Orgaz, en el siglo XIV, y por otra parte, el Greco, que es el que pinta una escena, por cierto, una escena milagrosa. No solo es un entierro, sino un acontecimiento que forma parte de la leyenda y que ahora contaremos. Y sobre todo porque aquí siempre estuvo el sepulcro del señor de Orgaz. Aquí siempre estuvo el sepulcro de Gonzalo Ruiz de Toledo. Y era una especie como de leyenda urbana, que en fin, había un rumor que posiblemente estuviera aquí enterrado. Y mira tú por dónde hemos tenido que pasar muchísimos siglos hasta que por fin, a unos pocos metros, se haya encontrado ni más ni menos que el cadáver, los restos, no solo de él, sino también de otras personas, justo debajo donde está ese cuadro. Así que se han producido una serie de guiños históricos para que este sitio no sea emblemático desde un punto de vista histórico, sino también desde un punto de vista religioso, espiritual, porque si hacemos caso a la leyenda, aquí es donde aconteció ese milagro tan espectacular, donde San Agustín y San Esteban entierran con sus propias manos ni más ni menos que al señor de Orgaz. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar, imagino que al pasado? Pues sí, la fecha es el 2 de marzo del 2001. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, pico y pala. Pico y pala, efectivamente. Justo... No me has llevado muy atrás en el tiempo. No, el 2001. Se ve perfectamente dónde estamos. Casi no nos hemos tenido ni que cambiar de ropa. No, para nada, solo tenemos que mirar para atrás. Desde luego. Tenemos la tumba detrás y también tenemos el cuadro. Claro, había dos fechas probables. Una era, en fin, el entierro del señor de Orgaz, pero era como demasiado evidente. Y la otra, pues un acontecimiento que fue todo un revulsivo, no solo para la ciudad de Toledo, sino para el mundo de la cultura, ¿no? Que es que se encontrara ni más ni menos que la tumba del señor de Orgaz y justo debajo de este gran lienzo, ¿no?, monumental, que luego contaremos algunas peculiaridades porque es un lienzo muy anacrónico, pero está reflejando un hecho milagroso. Bueno, pues a este lugar hemos llegado cuando el cura párroco de entonces, Demetrio Fernández, pues encuentra estos restos mortales de Gonzalo Ruiz de Toledo junto a varios de sus familiares. Pero es que en esta mesa tenemos a alguien que vivió en presencia ese hallazgo y pudo ver los restos que se fueron encontrando. Y luego comentaremos un poco en función de lo que se encontró, en función de la biografía y de la vida del señor de Orgaz, iremos viendo qué hay de verdad o de mentira en el cuadro que queda reflejado detrás de nosotros, es decir, en ese gran cuadro del Greco, que por cierto, luego se hicieron distintas reproducciones, una de ellas de Jorge Manuel, que es el hijo del Greco y que por cierto también aparece reflejado y pintado en este gran cuadro. Hay muchísimos personajes alrededor del señor de Orgaz y muchos de estos personajes tienen que ver con la parte terrenal y con la parte divina, pero si nos vamos a la parte terrenal, yo creo que es importante saber qué es lo que pasó ese 2 de marzo del 2001, que ni tú ni yo fuimos testigos, pero alguien en esta mesa sí fue testigo de ese acontecimiento fundamental. Desde luego, queríamos invitar a este cronovisor a un buen amigo, un fiel seguidor de Ser Historia. Le hacía muchísima ilusión
montarse en este cronovisor para viajar en el tiempo al pasado, poquitos años, apenas 2 décadas. Él es Anastasio Gómez, gerente de la parroquia, y yo lo presentaría como testigo, ¿no? Porque Anastasio, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado. Tú estabas precisamente cuando esa pala, ese pico, dio con la losa del señor de Orgaz. Tal cual. Antonio y José, que eran los albañiles que nos ayudaban a esa excavación, y con mucha emoción recuerdo, bueno, pues esa sensación que muchas veces dices, ¿y qué sentirá alguien cuando encuentra un tesoro, no? Como Howard Carter con la tumba de Tutankamón, ¿no? Bueno, seguramente Howard Carter quería encontrar lo que encontró, pero nosotros, yo por lo menos en aquella época, no era muy consciente de quién era don Gonzalo. Sí sabía que, bueno, pues era ese personaje que veíamos a diario y que formaba parte de nuestra vida y que el Greco inmortaliza y que hizo tanto bien por tanta gente, pero tener esa sensación fue muy especial, el encontrar, el dar, el que no hubiese tierra, que no hubiese pequeños restos y que hubiese algo sólido, ¿no? Y aquel padre y aquel hijo, que eran Antonio y José, decir, oye, que aquí hay algo, y dar y dar y dar, y en el granito, ¿no? En el granito original, en el sepulcro que hoy sabemos que era el original. Y de verdad que fue muy emocionante, quizás sin saber mucho, porque, bueno, pues y descubriendo en aquella época, ¿no? Yo con 26 años, descubriendo en aquella época, pues todo lo que encerraba este suelo, ¿no? Fue muy bonito, ciertamente fue impresionantemente emocionante. Me lo puedo imaginar, ¿no? El hecho de estar siendo protagonista, en definitiva, de la historia no solamente de Toledo, de la historia de esta parroquia. Hemos hablado con el testigo y, si me permitís, Jesús y Anastasio, me gustaría también invitar en este viaje en la máquina del tiempo aquí en Ser Historia, en el cronovisor, al padre Ángel Camuñas. Bienvenido a Ser Historia, padre, ¿cómo está? Bien hallado, muy bien, gracias. Que de alguna forma Anastasio es testigo, pero usted es el dueño. Dueño del cuadro, por lo menos eso dicen legalmente. Este señor que tengo aquí a mi izquierda es el dueño del cuadro. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Nadie, efectivamente. Soy el responsable de la parroquia y por tanto del cuadro, sí. La historia, imagino que de la parroquia de Santo Tomé, desde prácticamente, ¿no? Desde el Renacimiento, con el cuadro del Greco, gira, ¿no? Alrededor de esta obra maravillosa de arte que tenemos a nuestra espalda. Pero también en sí misma la iglesia es un edificio espectacular, ¿no? Sí, la iglesia es la primera parroquia que se constituye después de la Reconquista. Al llegar aquí los cristianos, el rey la hace parroquia inmediatamente, pasa por distintos avatares hasta llegar al momento actual que vemos, distintas reformas ha tenido. Y la persona más importante fue don Gonzalo, quien mejor trató y trabajó en la parroquia en aquel momento fue don Gonzalo, que la amplió, hizo estas capillas en donde estamos actualmente y la dotó de recursos y medios para que pudiera ser el lugar de culto propio a los cristianos, distinguiendo un poco de esa presencia que había de judíos y musulmanes. Bueno, pues quería una parroquia dedicada al cristianismo y que se notara que era parroquia cristiana. Entonces, aparte, hay distintos momentos de excavaciones que se han descubierto presencia anterior, pero bueno, don Gonzalo quizás es el momento más importante para nuestra parroquia. Además, el señor de Orgaz pasa a la historia, quizás no tanto por sus logros militares, por sus audacias en construir palacios, etcétera, sino por su lado más humano, ¿no? El querer ayudar a los pobres. Incluso cuéntanos, porque el sitio donde está el enterrado, que normalmente podríamos esperar que fuera o la cabecera de la iglesia o la catedral, no, es el lugar más humilde de la iglesia, nada más entrar a la derecha, en una capilla que él mandó hacer en el lado de la epístola, lejos, ¿no?, de cualquier boato y de cualquier alarac. Efectivamente, él no quería ser enterrado en el lugar principal de la iglesia, como hacían los señores en aquel momento, sino en la parte más pobre de la iglesia, más humilde, quizá entre comillas más oculta, que era la capilla de Concepción, que es la que tenemos ahora aquí detrás, en donde está el cuadro, y que quería que pasara desapercibida para la gente. Es decir, era un lugar donde él quería manifestar, porque al final su preocupación principal fueron los pobres, fue ser leal en su labor como ciudadano y como responsable de la cosa pública y atender a los más pobres de la sociedad.
y quería pues que su memoria fuera los pobres más que la parte más humana. Luego dos siglos después, 2 y medio, un párroco hizo el cuadro, pero hasta entonces su memoria permanecía por el bien que había hecho. Sí, por eso se da esa paradoja. Yo contaba un poco los anacronismos que tiene el cuadro del Greco, porque siendo una persona, en fin, con multitud de cargos, fue también, entre muchas cosas, el alcalde de Toledo en aquella época, y fue sobre todo eso, una persona piadosa que hizo muchos donativos, construyó también bastantes conventos, y evidentemente cuando él fue enterrado, tuvo que ser enterrado pues con un hábito o con una mortaja, pero nunca con una armadura de acero bruñido. Entonces, esa paradoja siempre me ha llamado la atención, porque posiblemente él en vida nunca hubiera aceptado que se hubiera retratado de esta forma tan pomposa. Es verdad que está rodeado de los grandes principales del momento, con caras todas del siglo XVI, ninguna del siglo XIV, pero el que se ha enterrado con una armadura, te pregunto a ti, Anastasio, ¿eso era para realzar un poco el poderío que tenía el señor de Orgaz, o sencillamente es otro anacronismo de los muchos que le gustaba hacer al Greco, que añadía y quitaba cosas a su antojo con independencia de que tuviera que ver con la época? Ya nos hubiese gustado encontrar la armadura, cuando sería imposible, esto, entiendo yo. Pero era del todo punto imposible, claro, ciertamente. Imposible. Esta armadura, bueno, pues sabemos que quizá el Greco la toma de Tiziano, ¿no? de este cuadro tan maravilloso del rey montado a caballo, y que se parece mucho, y luego, bueno, pues el Greco hace un alarde absolutamente precioso al reflejar la cara de San Esteban en esa armadura, en este cuadro. Y bueno, pues utiliza eso, bueno, pues ese atrecho para definir a don Gonzalo en este momento, pero con toda seguridad es un anacronismo. Otro de los datos importantes, claro, estamos hablando de una persona que es enterrada en 1323, y la leyenda, lo que se cuenta, y por eso tuvo pues un halo de santidad desde el mismo momento de su muerte. De hecho, creo que su tumba ya era un lugar de peregrinaje, pensando que como hombre santo pues te podías un poco beneficiar de sus virtudes por el mero hecho de rezar o de tocar su tumba, ¿no? Pero lo que cuenta la leyenda y lo que refleja el entierro del señor de Orgaz es un milagro donde dice que en ese momento, justo en ese momento, ni más ni menos que San Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia, y luego San Agustín con su mitra, en fin, no con el báculo pero sí con la capa, son ellos mismos los que entierran y depositan su cadáver en el sepulcro con una frase, ¿no?, donde una voz en el cielo dice: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. En fin, yo no sé, don Ángel, hasta qué punto es creíble o no es creíble esta leyenda. Nos gustaría, porque en el fondo lo que se está reflejando es esto, no es un entierro tal cual, sino el hecho milagroso que rodea ese entierro. Bueno, además, permítame, Jesús, sí, don Ángel, hay un proyecto de canonizar, ¿no?, al señor de Orgaz. Nosotros creemos, y la parroquia piensa, que el señor de Orgaz siempre ha sido venerado como santo, como un hombre santo, piadoso, en la Iglesia. Así lo recoge el hecho del cuadro. 2 siglos después sigue viva esa leyenda, que decimos para otros un milagro reconocido por la Iglesia, porque varias veces se intentó cambiar su cadáver, sus restos, a la parte central de la Iglesia, y los diversos arzobispos lo dijeron que no se movieran con manos humanas lo que manos del cielo habían depositado aquí, y por tanto de esa manera confirmaban el hecho de la santidad de don Gonzalo. Y también cuando se pide permiso, el párroco pide permiso para hacer el cuadro, también el arzobispo, el cardenal, da permiso para que se haga el cuadro, y reconociendo el milagro. Por tanto, cuando se permite que se haga el cuadro para veneración, recuerdo y memoria, se está reconociendo de alguna manera históricamente este milagro, que cuenta que cuando se termina esta capilla y su cadáver se traslada aquí, estos 2 santos bajan directamente a enterrar, pues para recordar toda esa obra de beneficencia que el señor de Orgaz había hecho. Y nuestro proyecto, nuestro deseo es que esto se pueda algún día reconocer por la Iglesia como un hombre de Dios en medio de una sociedad muy complicada. Quien estudia la historia del siglo XIV y estudia nuestra historia, pues damos cuenta que hay mucha diferencia. Al final la historia se repite de una otra forma, y fue un hombre que supo ser leal a la corona en aquel momento, leal a su ciudad y leal a la gente. Entonces, bueno, me parece que esa lealtad que él tuvo y esa actitud de servicio puede ser importante recuperar en el momento actual, en un momento en el que hay muchas tensiones. Bueno, pues intento ser un hombre pacificador, me parece que es importante. Sí, yo creo que así queda reflejado. Es verdad que él estuvo en esa época, ¿no?, entre Sancho el Fuerte y luego también con Fernando IV el Emplazado. Claro. Fueron unas épocas convulsas en aquella época. Y siguiendo un poco con el cuadro, ya sabes que el Greco, cada cuadro que pintaba normalmente se prestaba o generaba una polémica, ¿no? En este cuadro pasó lo mismo. Te cuento un poco como anécdota, porque es muy significativo, ya que tenemos el cuadro, que luego me imagino que se referirá con más detalle a otro invitado, pero lo tasó en
en 1.200 ducados. Al párroco de la época le pareció carísimo y entonces lo que pidió el párroco es una nueva tasación, y la nueva tasación fueron 1.600 ducados, con lo cual el Greco daba palmas como diciendo bien, casi eso lo hacen algunos bancos ahora con algunas casas, pero al final tuvieron que regatear, y para no entrar en pleitos y sobre todo para no demorar pues todo lo que es la realización del cuadro, que al final se termina en 1588, que por cierto en uno de los pañuelos que sale del bolsillo de Jorge Manuel, el hijo del Greco, aparece la firma del Greco y aparece también la fecha. Bueno, pues al final se acordó que fueran esos 1.200 ducados, pero prácticamente cada cuadro que pintaba iba de pleito en pleito, o bien por la tasación o bien porque no acaba de incrustar estas figuras alargadas. Y uno de los datos curiosos de este cuadro es que aparece dentro de la escena celestial. Hay como dos escenas muy claras, la terrenal y la celestial. En la celestial aparece alguien que no estaba muerto en aquella época, pero a él le interesaba que formara parte un poco del cortejo divino, y es ni más ni menos que Felipe II. Bueno, como gran real católica, no, ¿cómo era? Santa Real Católica Majestad, ¿cómo era la firma de Joel Rey? Pues, su católica y Real Majestad. Y Real su Majestad, católica, sí. Yo estaba añadiéndole datos que no eran correctos. Anastasio, el cuadro se pinta en 1586 y... Entre 1586 y 88, el encargo creo que es en el 86. Sí. Bueno. Y claro, es una forma espectacular de crear una lápida, ¿no? Una lápida de una tumba, porque en realidad hoy lo vemos en la zona frontal, según entras en la iglesia, nada más entrar a la derecha, en realidad estaba en la pared aledaña, donde hoy vemos una estructura de madera que también es espectacular. No voy a decir que es igual de espectacular que el cuadro, ¿no? Pero tiene una serie de detalles técnicos muy sorprendentes. Es absolutamente increíble, ¿no? Que se haga una lápida de esta calidad, ¿no? Por uno de los grandes artistas del Renacimiento, cuando ya el Greco era un artista reconocido. Por eso valía tanto el póster que se hizo, el casi podemos decir, ¿no? El que era entonces el conde, ¿no? Bueno, pues una genialidad, porque esto es algo que bueno, pues es una capilla funeraria y es un lugar donde en 1975, que es cuando se traslada el cuadro tal y como lo vemos ahora de una pared a otra, literalmente separada por unos 60 centímetros, en 1975 no se sabía realmente que esta tumba estaba aquí. Entonces, bueno, ahora cuando lo vemos, pues casi parece que los santos, que San Agustín y San Esteban, le van a poner tal cual, ¿eh? O sea, tiene mucho sentido estético, geográfico, geométrico, pero realmente, bueno, pues y no hay la cabecera. ¿No hay constancia a lo mejor de que donde está ahora el cuadro en origen estuviera ahí? Y que en algún momento en el siglo XVII, XVIII se cambiara a esta pared y ahora lo hemos vuelto a poner en el lugar original, porque precisamente por lo que dices, no tiene más sentido la ubicación que tiene ahora, que parece que están dejando yacer el cadáver encima de la tumba. Todas las personas que nos están viendo ahora aquí en el programa, lo están viendo en directo, es como si estuviéramos proyectando una diapositiva maravillosa, ¿no? Una filmina, ¿no? Que decían en los colegios de monjas cuando éramos pequeños, ¿no? Y es asombroso, ¿no? Porque precisamente la forma en la que están dejando el cadáver de don Gonzalo coincide exactamente con la ubicación de la tumba. No, porque tenemos debajo de la posición original una lápida que transcribe las mandas que se hizo al pueblo de Orgaz en latín, que la hace Francisco de Pisa, muy probablemente uno de los caballeros retratados, natural de Santa Olalla, de un pueblo de aquí de la provincia. Y esa lápida se encarga precisamente para contar la historia y contar lo que rodeaba a la manda de Gonzalo Ruiz de Toledo, que había hecho al pueblo de Orgaz, con lo cual esa lápida, que es original de ese momento, lógicamente estaba debajo del cuadro y del lugar original, porque además en su momento también se hizo un análisis de esa estructura de madera que no tiene ni un solo clavo, que no sabemos nunca que ha entrado carcoma y que es una madera absolutamente maravillosa y no hay ninguna duda que eso albergaba encima algo muy importante, ¿no? Y una estructura para soportar 4,80 por 3,60 metros. Que no es poca cosa. Don Ángel, la figura del señor de Orgaz
es muy conocida, ¿no? En Toledo sobre todo, a través del cuadro también es una figura universal, pero fuera de Toledo quizás no es muy conocida, ¿no? Ese aspecto más humano, más dedicado, ¿no? a la gente de la calle, a la gente pobre. ¿Cómo ven en Toledo a esta persona que, permítame la expresión, han pasado 700 años ya, pero es como si fuera un poco nuestro propio abuelo, ¿no? Si yo fuera toledano podría decir eso, ¿no? Que todos lo veis como si fuera vuestro propio abuelo. Es un personaje casi entrañable, ¿no? Bueno, pues en la medida en que he ido conociendo más al señor de Orgaz desde que llevo en Toledo, y en la parroquia, pues quizá te enamoras más de la persona, ¿no? Porque era una persona, como os decía antes, una persona leal, no una persona, le preocupaba la vida social de la ciudad, la gente más pobre, más débil, y no intentaba, me parece que actuaba con justicia, en el sentido de justicia, buscando la equidad y buscando la igualdad, que hoy a lo mejor entonces no lo llamaban de esta manera, pero buscaba por ahí. Y todo esto lo hacía por un motivo profundo, le salía del corazón por su fe. Me parece que la fe fue lo que le movió a actuar de esta manera. Y yo creo que esa parte es una parte desconocida del señor de Orgando, porque la gente viene, cuenta el milagro, a veces contamos lo de los pleitos con el Greco, entre el párroco y el Greco, los pleitos del párroco con la chicha, con, ¿no? La parroquia de Orgando, la prensa rosa, cosas, ¿no? Todo lo rosa, pero al final falta un poco la mirada a la persona, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se rescata su sepulcro aquí, ver el sepulcro, ver la persona y ver la imagen tal como está actualmente, te ayuda a entender mejor quién era este hombre. Era un hombre de Dios que en un momento concreto de nuestra historia está en nuestra ciudad, la gobierna y abre un poco la mirada de nuestra ciudad, pues en ese momento de encuentro entre culturas, a un encuentro real, no simplemente decir estamos juntos, sino vamos a encontrarnos y a compartir la vida. Yo creo que esta iglesia, Santo Tomé, y por supuesto este cuadro, yo creo que da suerte, ¿no? Porque cuando hablamos del momento del hallazgo en el 2001, el que por entonces era el párroco de Demetrio Fernández, ahora es el obispo de Córdoba, con lo cual don Ángel le auguro un buen futuro, porque parece que este sitio no creo, no eso no creo. Y por otra parte, Anastasio, te quería preguntar algo que es evidente, ¿no? Estando tú como estabas en el momento de ese hallazgo, ¿qué cosas son las que se encuentran allí? Es decir, me imagino que restos de ropa, huesos desperdigados, no sé si algún elemento personal, tanto de Gonzalo como de la familia. Es decir, aparte de todo eso, que parece que fue un batiburrillo, ¿no? Porque creo que la tumba había sido profanada, es decir, no se encuentra intacta, pero exactamente qué es lo que se encuentra ese 2 de marzo del 2001 que identifique claramente que correspondía a don Gonzalo. Te cuento la verdad. Cuéntame la verdad, por supuesto. Apareció el DNI. Apareció su foto. No. Vamos a ver, había varios cuerpos. Sí. Esto luego se ha corroborado con un informe de los anatomopatólogos del Instituto Anatómico Forense de Madrid, que allí se llevaron los restos, se analizaron y luego, bueno, pues esos restos se clasificaron. Está en una urna muy cerquita del sepulcro, aquí mismo, donde estamos. Tierra, el sepulcro tal cual, un sepulcro que como he dicho antes, claramente se ve que no es un sepulcro humilde, eso es cierto, de una sola pieza de granito, y luego la tapa de arriba, permitidme que lo diga así, rota y el interior lleno de tierra. Entonces, todo esto tenía, además de huesos, unos fragmentos que sí nos llamaron la atención, que eran unos fragmentos parecidos a yeso y que estaban pintados. Entonces todas estas piezas estaban desperdigadas, no tenían mucho sentido y poco más. No había ropas, no había herrajes, no se encontraron monedas, no se encontraron, vamos a decir, nada que yo hoy pueda decir. La armadura. Que constituye un gran tesoro, ¿no? Por lo que estás diciendo, ¿podemos especular que esos fragmentos con pintura podrían corresponder al Greco? Se puede especular, pero ahora esos restos deberían estar guardados en el Museo de Santa Cruz, porque así lo dice la normativa de esta comunidad autónoma, y esos restos que se encuentran, vamos a decir, extemporáneos, bueno, pues allí deben estar guardados. Yo no lo sé, porque, a ver, historiador no soy, ¿no? Y no me atrevo yo a sería un decirlo. bombazo, ¿no? Pero pudiera ser.
Pudiera ser. Porque bueno, vamos a dejarlo ahí, pudiera ser. Que la tumba había sido saqueada. Claro. ¿No? Se encontró que había sido saqueada o por lo menos removida. No estaba... más que removida, estaba reventada en la parte de arriba, ¿no? Y llena de tierra y demás. Bueno, ¿A qué distancia echadizos. Del suelo? ¿A qué distancia del suelo actual estaba? Bueno, lo podemos ver ahora, calculemos que unos 70 centímetros, no creo que llegue al metro, sí, una cosa así. Ahí era donde estaba el suelo que luego los arqueólogos saben que ahí salían, ¿no? O sea que, bueno, era la cota que se preveía para ese periodo de la historia en la ciudad. Y ya que estamos hablando de tumbas, como sabéis, en el cronovisor siempre nos gusta meter una parte también de misterio, ¿no? en la zona o en la época histórica en la que vamos. Y si hablamos de tumbas, estamos hablando también de la tumba del Greco. Como bien sabéis, y esta es una pregunta que va para los dos, él muere en 1614, se la entierra originalmente en la cripta de la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, pero, en fin, tampoco el hijo... se sabe, ¿eh? Tampoco se sabe. Parece que por ahí van los tiros, ¿no? Parece. El hecho es que el hijo, y además hizo una buena comanda, ¿no? Tanto de dinero como incluso encomendar un cuadro específicamente para este convento. Pero bueno, con independencia, yo hablo de la versión oficial, con independencia de que sigan ahí o no sigan los restos, es cierto que luego el hijo, unos 4 años después, considera que hay que sacarlo de allí porque no se llega a un acuerdo, ¿no? Con las monjitas del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, y se le lleva a la iglesia de Santo Torcuato, y esa iglesia al final es destruida en el siglo XIX. Y ahí está un poco la polémica, es decir, los restos del Greco siguen en Santo Domingo el Antiguo. Por supuesto en Santo Torcuato no, porque desapareció, pero a lo mejor fueron extraídos y llevados a otra parte. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Porque para mí el encontrar los restos de personas ilustres, y más de aquella época donde parece que por una especie de guiño del destino, los de Lope de Vega, en fin, los de Cervantes, los de Velázquez, pues tienden a desaparecer, pues me gustaría saber dónde están los del Greco. Yo con una certeza doy paso al párroco y que él se moje. A ver, don Ángel. Hay una certeza, y es que el certificado de defunción está en el archivo de esta parroquia. Eso es una certeza. O sea, ¿tú crees que estarían aquí? Eso es una certeza. El párroco que especule. No, yo no especulo nada. Don Ángel, ¿dónde está sentado usted? Lo mismo lo tiene debajo. No creo. Sería un hallazgo estupendo, ¿no? Encontrar a los huesos del Greco. No creo, no sabemos dónde está realmente. Es decir, tradicionalmente se dice que está en las monjas de Santo Domingo. Aunque ya saben, tú lo has dicho, toda la polémica que hay en torno a los restos, no sabemos dónde está. La certeza es la que tenemos, que la partida de función sí está con nosotros, está aquí en esta parroquia y aquí la guardamos. Pudo ser que viniera de Santo Torcuato la partida, una vez que se extingue la parroquia y desaparece. Pudo ser que en ese momento de desaparecer la parroquia también los restos se trasladaran a otro sitio, pero no sabemos dónde. No tenemos constancia datada actualmente del lugar. Si se encontrara, pues sería un gran hallazgo. Y yo he visto a los historiadores y archivadores que se dedican a mirar por si aparece por ahí en nuestro archivo diocesano el lugar que puede estar. Jesús anima al párroco a que siga excavando la capilla. Y de hecho, si se encuentran, hacemos otro programa, Nacho, ¿no? Desde luego, encima de la tumba del Greco. Desde luego que sí. No, fíjate, en muchas ocasiones, muchos investigadores lo saben lo que voy a decir, la Iglesia a veces es reticente, ¿no?, en remover, ¿no?, suelo sagrado para este tipo de investigaciones, pero hay que agradecer, ¿no?, a la Iglesia de Santo Tomé que tomará la decisión en 2001 para buscar, ¿no?, los restos del señor de Orgaz, de don Gonzalo Ruiz de Toledo, y aquí aparecieron, ¿no?, pues a 1,5 metros de donde estamos ahora mismo haciendo este programa de Ser Historia, este cronovisor maravilloso para recordar esos 700 años de la muerte del señor de Orgaz, un 9 de diciembre del año 1323. Pues no me queda más que dar las gracias al padre don Ángel Camuñas, al testigo Anastasio Gómez, que es gerente de la parroquia. Muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Muchas gracias a todos. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, un placer. Vamos de marco incomparable a marco incomparable. O sea, así que lo cae dentro del marco, que es el cuadro, y te cuento. Ya te digo, desde luego. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que está presente aquí, que ha sido testigo también de un momento maravilloso e histórico. Gracias. Muchísimas gracias.
Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El cuadro tiene dos partes, la terrenal y la celestial. La terrenal representa el momento del entierro del señor de Orgaz y la celestial simboliza el juicio final. Lo que el Greco representa en la parte superior es una alusión al juicio universal, pero particularmente al juicio individual del alma. El paso intermedio entre la parte inferior y superior está protagonizado por el ángel, que acompaña una forma nebulosa, abstracta, el alma de don Gonzalo, en un ritmo helicoidal ascendente prodigioso, el escorzo que describe el pintor, y eso nos introduce en la parte superior, presidida por la deesis bizantina. La deesis bizantina es la representación de Cristo, la Virgen y San Juan, con lo cual se equilibra la idea de justicia y misericordia, y rodeados de toda esa gloria celestial. Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde la iglesia de Santo Tomé en Toledo, recordando lo que sucedió aquí hace 700 años. El 9 de diciembre de 1323 fue enterrado, pues a apenas un par de metros de donde nos encontramos, el señor de Orgaz, don Gonzalo Ruiz de Toledo, que quedó inmortalizado en ese cuadro del último tercio del siglo XVI de la mano del Greco, de Domenico Statokopoulos, y que marca un poco un momento clave, ¿no?, en la historia del arte, un momento clave en la historia de España, en la historia de Toledo y, en definitiva, como decía Jesús en el cronovisor minutos antes, en la historia universal, ¿no? Hablar de cuadros universales, yo creo que el entierro del señor de Orgaz es uno de ellos. Queremos hablar precisamente de este cuadro con Ángel Monterrubio, él es profesor de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador también de nuestros compañeros de la cadena SER en Toledo. Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias, Nacho. El cuadro lo escuchábamos ahora, ¿no?, en este nuevo fragmento de la serie de televisión La mitad invisible, de nuestro compañero Juan Carlos Ortega en Televisión Española. Es un cuadro que tiene un significado muy especial, tiene una lectura muy especial, esa parte humana, esa parte divina, y que queda perfectamente claro cuando alguien lo ve, ¿no? Ve esas dos partes, esos dos escenarios que entran literalmente por los ojos, ¿no? Sí, esa justaposición de la gloria, verdad, y del entierro es espectacular. Y bueno, además no solamente eso, sino cómo es tan diferente, ¿no? Cómo esa parte de abajo pues es capaz de retratar con esa finura, con ese volumen, y arriba pues digamos es un poco abstracto, ¿no? Cómo difumina esa luz, además que reverbera, es tremenda, ¿no? Digamos ese dobla. La propia luz del cuadro, sí. Nos hemos dado la vuelta. Yo pedí a los compañeros de la radio que no pusieran micrófonos normales, que pusieran microcascos, es decir, unos auriculares con el micrófono integrado, porque sabiendo que estábamos aquí nos íbamos a estar girando todo el rato para poder disfrutar del cuadro, y es un cuadro con aparentemente parece oscuro, pero tiene una luz muy brillante. Sí, hablábamos antes con Miguel Ángel cómo es capaz el Greco de hacer con esa técnica que tiene, bueno, pues que parece que la luz, que el cuadro tenga luz propia, ¿no? A mí lo que me llama la atención, aparte del cuadro, es cómo el cuadro surge, ¿no? Porque el Greco, que le gustaban mucho los pleitos, por todo lo que ha comentado nuestro compañero, pues en realidad el origen del cuadro, el proyecto del cuadro viene por un pleito. El señor de Orgaz legaba al año de la villa de Orgaz, tenía que pagarle a esta iglesia unas mandas que hasta 1564 se pagan religiosamente, y que consistía además para hacer la fiesta, ¿no?, del titular de la parroquia. Eran 8 pares de gallinas, 2 carneros, 2 cueros de vino, imagino que llenos, 2 cargas de leña y 800 maravedíes en dinero. Esa era lo que tenía que anualmente pagarle.
A partir de ese año no lo pagan. Y entonces, bueno, pues hay unos ciertos años, se va haciendo ahí la bola de dinero, y el cura párroco, Andrés Núñez de Madrid, es el que inicia un pleito, igual que esos que estamos acostumbrados a ver que hace el Greco, ¿no? para sus obras, ¿no? para el pago de sus obras. Gana el pleito, gana unos buenos dineros, y es con ese dinero que obtiene de ese pleito cuando ya se inicia el proyecto de la iglesia, ¿no? de esta capilla. Y es cuando se le encarga al Greco, bueno, pues que haga este lienzo, ¿no? El cardenal Quiroga va a hacer la licencia para que se pinte ese milagro del entierro, como habéis dicho muy bien antes, y además en ese encargo que debía valer sobre unos 2.000 ducados, luego ya he metido el precio, pues sin guarnición, sin adornos, aparece así, pues ya debía aparecer esta escena, ¿no? En ese documento aparece muy bien que tiene que ser en esas dos partes que has comentado, y además debería ser el entierro de ese caballero con el milagro, la gente mirando encima y encima el cielo de gloria. Aparece así literalmente, ¿no? Bueno, gente que no es cualquier gente, son una serie de personas que podríamos dar nombre y apellidos, ¿no? de cada uno de ellos. Se ha especulado mucho también de quién pudiera ser cada cual. Quizás una de las figuras más conocidas es el propio retrato del Greco y de su hijo, que son los dos únicos personajes de todo el cuadro que están mirando al espectador, ¿no? Mientras el resto parece que están obnubilados, siendo testigos de ese maravilloso milagro, ¿no? Al que también somos testigos los espectadores, ¿no? Pero allí hay mucha gente. Sí, y un tercero que también suele decir que es él, es Andrés Núñez de Madrid, que es el cura párroco que está con el libro de oraciones. Esos serían los tres personajes que digamos, en esa parte de abajo serían reconocidas. También se dice, hay dos señores barbados con una barba cana, que son los hermanos Covarrubias, Antonio y Diego. Sobre todo Antonio era, bueno, pues muy amigo del Greco, y entonces aparecen ahí esos dos señores un poco más maduros, ¿no? En cualquier caso son gente de bien, ¿no? Se les ve a todos con su golilla y algunos de ellos con el traje, con la cruz de Santiago, ¿no? Sí. Son pues de la gente más principal de Toledo. Bueno, hemos dicho antes que en efecto además hablábamos de que el cuadro tiene una función didáctica, ¿no? Y esa función didáctica es como una lección. Vemos como, que también lo comentaban antes, que hace referencia a las buenas obras. No nos olvidemos que estamos en un momento de la contrarreforma, que hay que hacer en el cuadro también, y con la gente que la habla y lo quiere hacer, con esos intelectuales que son muy importantes que están en Toledo y controlaban mucho la contrarreforma, que tenía que aparecer, ¿no? Tenía que ser una justificación de la salvación del alma, esas buenas obras, ¿no? Cosa que la reforma negaba, y por tanto el cuadro pues aparece como una lección también en ese aspecto, ¿no? Eso también es muy interesante. Está lleno de curiosidades, está lleno de historias, se puede leer, hay detalles desde el punto de vista técnico, lo comentábamos en la comida con Anastasio, la transparencia, ¿no? Del blanco con el negro en la figura que hay a la derecha, es algo realmente sorprendente. Se ve el manierismo característico de la obra del Greco, y en definitiva, bueno, pues una serie de elementos que lo convierten en una obra. Pues es que yo, claro, me quedo sin palabras mirando, porque allá donde vaya con la mirada veo algún detalle curioso, y tiene muchos, ¿no? Muchísimos. Es cierto que no siempre nos deja con la boca abierta. La verdad es que tuvo un tiempo que el cuadro pues no estaba valorado. De hecho, por Toledo corría un dicho, un refrán, ¿no? Había un cuadro en Santo Tomé que hace el Greco, que pintó el Greco, y dice, sí, un entierro que parece una gloria y una gloria que parece un infierno. O sea que, bueno, también tenemos que la envidia es muy mala. Sí, la envidia es muy mala, ¿eh? Tenemos que recordar que durante muchos siglos el Greco no estuvo valorado lo suficiente. Vanguardistas, luego lo empiezan a poner sobre todo a partir del siglo XIX en moda. Y entonces también decir que hemos hablado siempre, vemos esta maravilla, pero el cuadro estuvo también un poco descuidado durante algún tiempo, ¿no? A mitad del siglo XIX tenemos un colaborador del Semanario Pintoresco Español, Nicolás Magán, que además le fascina el cuadro y le fascina la figura del Greco, pues que dice que está por abajo, está roto,
que está deteriorado y que, bueno, pues él dice literalmente que esa laja merece, digamos, estar con mayor esmero conservada. Eso también es importante. Ahí siempre aparece esa figura que decías antes del autorretrato del Greco. Y hay un estudio muy curioso que es de un oculista español, Beritens, que justamente en este autorretrato del Greco es donde va a hacer una teoría diciendo que el Greco pintaba así porque tenía esa hipótesis de que tenía astigmatismo, ¿no? Entonces justifica todas las anomalías de la pintura así. Yo tengo astigmatismo y no pinto tan bien, ¿eh? No sé. Entonces él lo dice que aquí, que tiene 35 años, se equivoca porque tenía algo más, ¿no? Pues que, bueno, pues que ese sería, ¿no? Entonces ve las cosas alargadas y eso hace que las pinte así, tal como las veía, y él termina unos estudios que hace diciendo que si hubiera vivido en nuestra época, pues hubiera solucionado con unas gafas, hubiera ido a un oftalmólogo y pintaría de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues él hace un estudio que es curioso. Hay otros, ¿verdad?, de que, bueno, pues que era paranoico y algunos más, pero digamos que este tuvo muchísimo éxito, bueno, pues a principios de siglo. Bueno, el caso es que luego ves otros retratos, otros cuadros del Greco en donde las figuras son completamente normales y no sé, me hace este tipo de teorías no dejan de tener su curiosidad, pero tampoco les doy mucha credibilidad, ¿no? Pero el cuadro tiene también historias paralelas, ¿no? Me comentabas antes también que se ha intentado robar. Sí, hay un intento de robo en el año 75. Una banda, además, bueno, apareció en todos los periódicos nacionales e internacionales, porque esa banda internacional había robado en Venecia, había robado en Salamanca, planeaba en una iglesia en Daza, en Burgos. Entonces, también cuando los detienen, pues bueno, pues cantan diciendo que quieren robar en Toledo. Tenían todo preparado, este cuadro concretamente, las escalas, unas escalas de alpinista, y las mochilas, los coches, prácticamente todo, cómo van a entrar, y pensaban cortarlo por los sitios en que luego se pudiera restaurar, meterlo en unas mochilas y luego ve a restaurarlo y, bueno, pues imagino venderlo, colocarlo. Eso fue en el año 75 y, bueno, pues ya digo que fue un bombazo porque apareció en todos los medios internacionales, ¿no? Con nosotros no pudieron, y la Guardia Civil de Toledo pues no pudieron, desde luego. Quizás en Venecia, amigos, pero aquí me parece que lo tenéis crudo, ¿no? Además, bueno, hay muchísimas medidas de seguridad en la actualidad. Es absolutamente lógico, ¿no? Estamos ahora pues a unos 4 o 5 metros del cuadro, no nos queremos acercar más porque tampoco vamos a disfrutar más cerca de él, ¿no? De lo que se merece, de lo que se disfruta desde aquí. Y estaba viendo ahora, por ejemplo, algunos detalles en la coraza que lleva el señor de Orgaz, con el reflejo, ¿no?, de los personajes que aparecen delante de él. Me parece el bruñido, ¿no? Sí. Me parece de una perfección y de una belleza absolutamente increíble. Cómo se refleja además la cara del santo. Y un detalle que comentamos antes con Miguel Ángel, el hijo, cómo está señalando al cadáver, pero en realidad está señalando a una margarita que está en la manga de la casulla. Es simbólico porque la margarita es el símbolo de la resurrección, todas las mañanas abre. Entonces, bueno, pues también aparece ese simbolismo. Curiosamente también el pañuelo donde aparece la fecha y la firma está en griego. Está allí, que me parece también la fecha de nacimiento de su hijo. Es absolutamente genial. O sea, uno se quedaría horas y horas y horas hablando de este cuadro y de la intrahistoria, ¿no?, que diría Unamuno, de los personajes que hay deambulando por él. Barrow, cuando viene vendiendo Biblias, viene por Toledo, se queda admirado. Dice que no haya visto nada ni que cree que nadie puede volver a pintar algo parecido, ¿no? Se queda con la boca abierta. Y de hecho es uno de los grandes, luego con su obra, pues es uno de los grandes hombres que va a hacerlo. De hecho, Huxley, cuando viene el año 30, antes de escribir Un Mundo Feliz, viene prácticamente por las cosas que había leído en ese libro, ¿no? Y viene a verlo. Es uno de esos grandes propagadores del genio, ¿no? Dice que esto, bueno, pues se va. Quizás es lo que yo siempre digo, que lo que más le gusta de España es el entierro del señor de Orgaz. Además, comentabas el detalle de la
la margarita, ¿no? A mí me viene a la cabeza, como buen egiptólogo que soy, la imagen del loto, ¿no? Esa flor del renacimiento para los antiguos egipcios, que se abre también todas las mañanas con los primeros rayos del amanecer. Es interesante también hacer la lectura de este tipo de cuadros, y más en el Renacimiento, ¿no? Hoy quizás entendemos saberlo como un simple retrato de personajes, pero en realidad este tipo de pinturas, no voy a decir que transmitieran mensajes ocultos, no, que también, pero muchas veces hay que saber los códigos de la época para poder leer, ¿no?, entre líneas lo que se quería transmitir, ¿no? Sí, y yo siempre he dicho que además él se rodea de los grandes hombres en aquel momento, imagínate, de Toledo, cultos. No olvidemos que Luis de Castilla, el deán también, don Diego, son hombres cultísimos, han estado con Orsini, han estado los Covarrubias. Entonces, él hablaría también de esa composición que decimos, ¿no?, de esa trascendencia en ese momento de la Contrarreforma a poder hacer un cuadro, porque digamos que luego él tiene problemas, sabes que tiene problemas con Felipe II, con el martirio de San Mauricio, con muchísimos cuadros, digamos que si se atenían o no se atenían a la ortodoxia que en aquel momento le pedía la Iglesia. Y él sí sabemos que habla mucho con toda esa gente en aquel momento, imagínate qué nivel intelectual le había en Toledo, y bueno, pues luego va haciendo cosas como esa que decimos, ¿no?, de bueno, pues que aparezcan reflejadas en la obra. Yo no creo que nadie, digamos, refleje como el Greco ese momento de la Contrarreforma como lo hace ningún pintor. Una obra fascinante que nos ha traído aquí a celebrar y a recordar esos 700 años de la muerte del señor de Orgaz, el protagonista del cuadro pintado por el Greco a partir de 1586, un cuadro de dimensiones enormes. Invito a todos los que nos están escuchando ahora mismo que se acerquen a Toledo, a esta iglesia de Santo Tomé, que muy amablemente nos ha invitado a hacer el programa aquí al pie del cuadro del Greco, para hablar de su protagonista, para hablar del Renacimiento, para hablar de esa Edad Media, como vamos a hacer ahora en el próximo bloque, y en definitiva para hablar un poco de nosotros mismos, ¿no?, de lo que es parte de nuestra propia historia, y como tal tenemos que estar realmente muy, muy orgullosos. Ángel Monterrubio, profesor de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, gracias. Gracias. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Greco, cuando viene a España, él intenta hacer lo que llamaríamos hacer las Américas. Intenta hacer una nueva carrera desde un punto de vista económico, convirtiéndose fundamentalmente en un pintor al servicio del gran monarca de la época, que es Felipe II. En el Escorial empiezo a entender las pretensiones del pintor cretense. El rey Felipe II ha instalado la corte en Madrid y comienza a construir el monasterio. Como los grandes pintores venecianos, el Greco busca la protección del rey, que invita a artistas a decorar el Escorial. Y Toledo está llena de belleza. Toledo, lo decía Juan Carlos Ortega en este fragmento una vez más de ese documental dedicado a la figura del Greco en España, La mitad invisible, ese programa de televisión española, donde hablaba precisamente del lugar en donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, justo delante del cuadro del entierro del señor de Orgaz, pintado por el Greco, una de las pinturas universales más importantes de la historia. Y queríamos viajar en el tiempo, no tanto al Toledo del Greco,
sino al Toledo del señor de Orgaz. Queremos viajar a ese año 1323 o un poquito antes, cuando él vivió aquí en Toledo, en esa Edad Media, y lo queríamos hacer de la mano de un invitado muy especial. A mí me hace especial ilusión que esté con nosotros. Él es Julio César Pantoja, es guía de esa empresa Toledo Mágico que nos lleva por los vericuetos y las calles de la ciudad. Julio César, bienvenido a Ser Historia. Pues bien hallado, un placer auténtico, Nacho, y sobre todo pues para conmemorar esta efeméride tan especial, y además como toledano pues muy orgulloso de estar aquí, claro que sí. Bueno, te iba a decir, tú conocías la figura del señor de Orgaz, lógicamente como toledano, como guía, como estudioso, pero fuera de la ciudad quizás esa biografía, ese elemento humano es muy poco conocido. Sí, hay que intentar un poco contactar con el público que viene de fuera, que sí es cierto que hay muchos niveles intelectuales, hay gente más preocupada, más leída, pero ciertamente no es un personaje demasiado conocido fuera de las fronteras toledanas, ¿no? Nosotros desde pequeñitos hemos venido con el cole pues a ver el cuadro, y hemos crecido con el cuadro, y es casi como decías, ¿no? Casi como nuestro abuelo, un familiar. Pero ciertamente los que vienen de fuera pues hay que presentarles un poco el contexto histórico, sobre todo religioso, las obras que hizo, la importancia que tuvo, y sobre todo que fue considerado pues prácticamente como un santo popular, no formalmente por la Iglesia, pero sí ciertamente había gente que le pedía, que por intercesión de él pues solicitaba curaciones, favores. O sea que realmente ha sido un alma viva durante todo este periodo histórico, y nosotros tenemos el deber, la obligación de darlo a conocer. Lo decía antes, él murió en 1323, en plena Edad Media. ¿Cómo era el Toledo de aquella época? Me imagino que sucio, como todas las ciudades de aquel momento, ¿no? Pues es un Toledo fascinante. Bajo mi punto de vista es un Toledo que por supuesto ya es una ciudad reconquistada, pero que se va configurando poco a poco con el mudéjar, ¿no? Es una explosión arquitectónica que ya son templos cristianos, pero al estilo árabe. Entonces la arquitectura, la configuración, la estética, la seña de identidad cambia por completo con ese mudéjar toledano. Luego, por ejemplo, no olvidemos que se está construyendo, ya se ha empezado la catedral, pero no está completamente construida, y la catedral es un poco el corazón de la ciudad, corazón religioso, también comercial, y ha cambiado por completo todo lo que es el dinamismo, la estructura orgánica de, podríamos decir, lo que es propiamente la ciudad de Toledo. Fundamentalmente es una ciudad todavía de las tres culturas. Es una ciudad en donde conviven cristianos, musulmanes, judíos, y de hecho hay muchos elementos heterogéneos. Por ejemplo, de cristianos tendríamos hasta 3 clasificaciones distintas. Tenemos los cristianos mozárabes, que eran los que pues tenían una herencia hispano-visigoda, que además tenían su propio misal, tenían su propia ceremonia, su propio ritual. Teníamos los castellanos, que venían del norte de Castilla, repoblando, baja nobleza, alta nobleza, que tenían también su propio misal, tenía el misal gregoriano, romano. Además aquí hay un conflicto e incluso una leyenda que nos habla de qué misal era el correcto a la hora de dar misa en Toledo. Es una cuestión un poco sui generis que ocurría en la ciudad, y entonces hay una leyenda, se ubica un poquito más antes en el tiempo, después de la Reconquista, y es la leyenda que se titula Las leyes van donde quieren los reyes, ¿no? Y en la plaza de Zocodover se hace una ordalía, que sería un juicio de Dios, por el cual se dice en principio que hay 2 caballeros, uno mozárabe y otro castellano, que tienen que combatir en un combate singular. Gana el caballero mozárabe, pero al rey y al arzobispo no le gusta este resultado, porque querían que se impusiera el misal castellano, o el misal, por supuesto, romano. ¿Y qué es lo que hacen? Pues cogen mucha madera, hacen una pira y tiran los 2 misales. Entonces los 2 misales, uno sale repelido, ¿no?, de lo que es el fuego, y hay varias versiones. A mí me gusta la versión que dice que ese primer misal realmente es el misal romano. Entonces dicen, si ha sobrevivido al fuego, por lo tanto este es el misal correcto. Pero cuando se va consumiendo toda la madera, ven que entre los rescoldos y las cenizas está el misal mozárabe intacto. Entonces al final dicen, pues esto casi es más milagroso que lo anterior.
Entonces, al final, hay una decisión más o menos salomónica que dice que 6 parroquias de Toledo tendrán el culto mozárabe y se mantendrá el culto mozárabe, y las demás tendrán el culto romano. Y de hecho, con el paso del tiempo, será la ciudad que, con el cardenal Cisneros, siglos después, tengamos la capilla mozárabe de la catedral, donde todos los días, justo a las 9 de la mañana, uno puede escuchar y experimentar la misa mozárabe. Qué historia más bonita, desde luego, que nos hace viajar en el tiempo a siglos atrás, ¿no? 7 siglos atrás, en la época del señor de Orgaz. ¿Cómo era el Toledo de la época, pero desde el punto de vista físico? El trazado de las calles, por ejemplo, yo recuerdo el Madrid, por ejemplo, de los Austrias, a partir del plano de la ciudad de Teixeira de 1656, puedes ver que es la zona centro, prácticamente no, está exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Imagino que en Toledo, una ciudad con esta historia, con este escenario tan importante desde el punto de vista de los personajes y de lo que se vivió aquí, también fue sede de la corte, ¿ha cambiado mucho el trazado de las calles? Sí que ha cambiado porque la orografía ciertamente es una herencia, por supuesto, musulmana, es una especie de laberinto. Esto teóricamente evita, ¿no?, que los ejércitos entren en bloque, las estrecheces, etcétera. Pero el centro de la ciudad sí que ha cambiado. El centro, me refiero básicamente a la catedral. La catedral se estaba construyendo, todavía quedaban siglos, y por ejemplo, un poquito después del fallecimiento del señor de Orgaz, tenemos, por ejemplo, la construcción del claustro bajo, que esto además lo hace don Pedro Tenorio, que fue uno de los arzobispos toledanos más importantes, porque le llaman el arzobispo constructor. Por ejemplo, los accesos, no existía el puente de San Martín, que también lo manda a construir él. E incluso, por ejemplo, el tema de las sinagogas, ¿no? No hemos hablado de los judíos, hemos hablado de las 3 culturas, pero fíjate que el tesorero, ni más ni menos que don Pedro I de Castilla, Pedro I el Cruel, Pedro I el Justo, se construye una sinagoga, la sinagoga de Samuel Halevi, en el siglo XIV, cuando ya las 7 partidas prohibían la construcción de las sinagogas. Entonces, la configuración de la ciudad ha cambiado. Las mezquitas cada vez había menos, cada vez había más parroquias cristianas. Por ejemplo, la morería va poquito a poco desplazándose a los extrarradios de la ciudad. Se concentra la población en Mudéjar, fundamentalmente lo que se conoce como el arrabal o los arrabales, muy cerquita del acceso principal, en lo que es la puerta de bisagra. Sí que tendríamos esa judería mayor, donde estamos prácticamente, ¿no? La sinagoga del Transilo tenemos prácticamente a 10-12 metros, sinagoga de Santa María la Blanca. Entonces sí que sufre cambios en la orografía propiamente de la ciudad. Podríamos decir que casi es idéntica a la ciudad actual a partir del siglo XVI. Ya cuando cambia la capitalidad, cuando se va de Toledo a Madrid, cuando Felipe II toma esta decisión, Toledo se convierte casi como una especie de ciudad olvidada, que nos viene muy bien porque hemos conservado un montón de cosas medievales, afortunadamente, y ahora sí que podríamos decir que ha cambiado poco a partir del siglo XVI, XVII, no hay grandes construcciones que cambien realmente lo que es la estructura fundamental. Desde luego que Toledo, lo decía ahora, es una ciudad espectacular, lo comentabas ahora, ¿no? Es una ciudad de 3 y de 1000 culturas, me atrevería a decir, ¿no? Porque la cantidad de visitantes que hoy... todos los días creo que eran 3.500 personas las que pasan por aquí para ver el cuadro, me parece alucinante. Cada uno de su padre y de su madre, cada uno de un país distinto, de una religión, de una cultura, me parece absolutamente maravilloso. Todo es para disfrutar de lo mismo, ¿no? Y un detalle que me comentabas antes, ¿no? Que cuando vienes con grupos asiáticos, los chinos, ¿no? Se quedan flipando, ¿no? Delante del cuadro. Sí, esto lo hacía un poco antes, pero efectivamente con grupos de chinos, de coreanos, de japoneses, claro, porque un español a lo mejor no conoce la biografía del señor de Orgaz, pero le hablas de la religión cristiana, católica, de la reforma, la contrarreforma, más o menos le sitúas, vale, pero claro, un señor que esto le suena a chino, nunca mejor dicho, pues imagínate, es complicado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que el arte tiene ese poder de ser universal, y este cuadro es universal, pero absolutamente. La gente se queda magnetizada, como sorprendida,
es una primera impresión, tienes que empezar un poquito, pues eso, estructurando los mundos, el mundo terrenal, el mundo celestial, y vas poco a poco explicando y la gente se va concentrando en los detalles y tiene la virtud de ser comprensible. Y realmente, además, aquí estamos hablando del gran tema, ¿no? El gran tema que es la vida y la muerte, que es en definitiva la única evidencia que tenemos, el hecho de que vamos a morir, la trascendencia, qué ocurre con nuestro alma. ¿Creemos en el más allá? ¿No creemos en el más allá? Las acciones de la vida condicionan el más allá. El destino del alma, por supuesto, está en juego. Has hablado de la religión y de la tradición egipcia, ¿no? Pues ya existía ese juicio con el corazón y con la pluma. Básicamente es una transposición cristiana a ese gran enigma que es la muerte y qué ocurre detrás o después de la muerte. Pero sobre todo... Que eso es universal en todas las culturas. Efectivamente. Claro. Entonces, empezando por esa preocupación, creo que es una preocupación que conecta y sobre todo que sorprende y admira por lo que es la obra. No sé, es igual que si a alguien le pones enfrente del Jardín de las Delicias o de las Meninas o de cualquier otra obra, realmente a lo mejor el contexto histórico no lo comprende muy bien, pero en cuanto empiezas un poco a desarrollar la introducción del contexto, la gente al final se da cuenta de que esos cuadros son un reflejo de las preocupaciones humanas. Hace 400 años, hace 700 años, da igual. En definitiva, la vida, la muerte, qué va a ocurrir, eso queda ahí. Y el Greco lo hizo de forma magistral. Desde luego, y casi 500 años después, un poquito menos, lo seguimos entendiendo de una forma extraordinaria, una forma brillante, ¿no? Yo recuerdo una vez, hablando con Borja, el antiguo director del Reina Sofía, yo decía, si un cuadro, tiene que venir un cuadro de estos abstractos que no entiende nadie, si tiene que venir alguien a decirte lo que es y explicártelo, creo que el artista ha fracasado totalmente, ¿no? Sin embargo, cualquier persona de cualquier lugar del mundo ve el cuadro del Greco y sabe perfectamente ya en primer momento lo que es, ¿no? Un entierro y todo el boato y todo el misterio que lo rodea. Y además en un lugar, ¿no? En el siglo XIV, aunque el cuadro es del XVI, en un momento en el que tú lo comentabas ahora, ¿no? Que convivían el judaísmo, el cristianismo, el islam. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Convivían o coexistían, ¿no? Bueno, pues aquí... Esa pregunta se la he hecho muchas veces, claro, a muchos invitados, pues, a lo largo de las 14 temporadas ya. Realmente es complicado saber incluso hasta diferenciarlo, ¿no? La coexistencia, sí, por supuesto, desde luego algo obvio, ¿no? La convivencia que genera, pues algún tipo de vínculo personal, de vínculo de amistad, de vínculo que va más allá de la pura pertenencia a una ciudad o a tener un vecino, pues yo creo que sí que se podían generar vínculos, ¿vale? No fíjate, yo creo que la gente de la calle era más inteligente que las instituciones que predicaban con ese enfrentamiento, Yo creo que al final ese tipo de lazos son lazos invisibles y naturales. Son lazos que efectivamente más humanos que institucionales. Entonces, por supuesto, sí que podía haber una distribución espacial de la judería, de la morería, de los barrios cristianos, etcétera, pero al final la vida cotidiana y el día a día, por supuesto, podía generar lazos. Sí es cierto que también se ha especulado mucho acerca de los matrimonios, si había mixtos, si no había mixtos. Parece que había pocos matrimonios mixtos, ciertamente, pero esto no significa que no tuvieses alguien conocido o incluso una amistad con una persona de otra religión. Bueno, pues yo estaría más o menos en un 50-50 coexistencia-convivencia. Hasta el siglo XIV podríamos decir que había una coexistencia y convivencia al 100%, 50 coexistencia, 50 convivencia. Luego, a partir del siglo XIV, ya cambia pues el reinado. Sabemos que también la dinastía de la Casa de Borgoña pasa a los Trastámara, Enrique II. Entonces, a partir de ahí sí que empieza un proceso paulatino en donde la colectividad judía pues se ve un poco más presionada, y todo esto pues ya genera los pogromos que todos conocemos, y fundamentalmente pues ya en la época de los Reyes Católicos pues se publica ese edicto de expulsión, ¿vale? Y esto es una cosa progresiva y que va poco a poco, pero yo pienso que al menos en esa época de don Gonzalo Ruiz de Toledo sí que existía ese equilibrio entre coexistencia y convivencia. Nos hemos olvidado de los reyes, lo tenía que anotado, pero no se me ha pasado, ¿no? Hablar un poco también de a quién rendía cuentas, ¿no? El señor de Orgaz, quién gobernaba,
Bueno, eran reinados relativamente cortos y por lo tanto tenemos prácticamente hasta 4 reyes que coinciden con la biografía y los años los que vive don Gonzalo. Entonces empieza casi con el reinado de Alfonso X el Sabio, porque en torno a 1256 es el nacimiento del señor de Orgaz y en 1252 empieza a reinar Alfonso X. ¿Qué es lo que ha hecho Alfonso X por Toledo? Pues prácticamente todo, es el precursor de muchísimos elementos que al final, pues la estela de todos los reyes que vienen después es casi como una evolución de lo que él puede más o menos cultivar en ese momento. Alfonso X el Sabio, además de las reconquistas que lleva a cabo, por ejemplo, una de las plazas principales es Cádiz, es la repoblación de Murcia en concreto, ¿no? Tan importante era ganar un territorio como repoblarlo, si no se consideraba una tierra completamente yerma y había que generar una especie de estructura social, que también era muy importante la religión. Por eso también las ermitas, las parroquias, los milagros, los santos, todo esto también intentaba un poco empujar y ayudar a que esa fe se afianzara territorialmente en los lugares que estaban reconquistados. Pero fundamentalmente el gran logro de Alfonso X el Sabio es potenciar, porque ya existía con anterioridad, la escuela de traductores. Hay un dinamismo cultural que no solamente es importante para Toledo, sino que también abre las puertas a prácticamente toda Europa, porque lo que vienen son muchísimos intelectuales, teólogos, filósofos, juristas, traductores, evidentemente, que vienen a Toledo de otros puntos, y Toledo se hace universal con eso. Entonces fíjate que hay, por ejemplo, y es un programa de historia, pues libros de historia, ¿no? La historia de España o la historia general. También tenemos libros de derecho, por ejemplo, el fuero juzgo, el fuero real, en este caso, que sustituye a ese fuero juzgo, también las 7 partidas. Tendríamos, por ejemplo, también libros vinculados a la religión, las cantigas a Nuestra Señora, las cantigas de Santa María, 400 canciones, alrededor de 400 canciones en galego-portugués. Es un libro religioso, es un libro de música, es un libro iluminado, y además él tenía muchísimo culto a la figura de la Virgen María. También en el siglo XIII-XIV hay una especie de sensación de la reivindicación de la feminidad sagrada, las catedrales y todos los elementos que están vinculados, ¿no?, con la reivindicación precisamente de la figura de la Virgen. Y luego fundamentalmente la ciencia y la magia, que en ese momento estaban magistralmente combinadas, ¿no?, porque la ciencia estaba dando sus primeros pasos y la magia de alguna forma también estaba muy metida en lo que era la cultura. En este caso, el caso paradigmático básicamente es la astronomía y la astrología, que estaban perfectamente fusionadas. ¿Qué sería de la escuela de traductores sin esos libros? Además, Alfonso X el Sabio creía que se podía de alguna forma, no sé si controlar, al menos prever ciertos acontecimientos de la Tierra observando el cielo. Tenemos el libro de las estrellas fijas, tenemos el libro del saber de astronomía, de astrología, tenemos las tablas alfonsíes que están inspiradas en las tablas toledanas de Azarquiel, y además tenemos ahí una figura muy interesante que es un judío de nombre Yehuda ben Moshe Hacohen, que además era traductor, era consejero personal, yo considero que era amigo, por eso de la convivencia que hablábamos antes, y casi que yo le comparo a la figura del Merlín, del rey Arturo, de ese consejero, de ese mago, que además practicaba la astrología judiciaria, que era la astrología de pronósticos, y estoy convencido de que muchas decisiones del Reino de Castilla, en ese momento Alfonso X el Sabio echó mano de su consejero, de su mago de corte, de su astrólogo, y de alguna forma esa ciencia y esa magia estaban magistralmente combinadas. Libros también interesantes como el libro de Raziel, que ya está vinculado también a la tradición judía, que tiene que ver con el intento de Adán, por medio de las directrices de un ángel llamado Raziel, para poder conseguir otra vez el paraíso, ¿no? Esa caída y que se pierde ese lugar idílico, y bueno, pues este libro supuestamente sería un libro de iniciación mágica para poder conseguir una especie de paraíso interior. El Picatris, ¿no?, el libro teórico y práctico de la magia, sobre todo la magia talismánica, los lapidarios, los libros de las piedras y sus propiedades, sobre todo curativas. Bueno, Alfonso X el Sabio hace que haya una explosión cultural. Y además es posible, ¿no?, que el señor de Orgaz en su biblioteca tuviera este tipo de libros, que mucha gente pensará, la magia no tiene que ver nada con la fe, con la religión, no, al contrario, ¿no? Lo decías ahora, van unidas. Felipe II era su católica y real majestad,
azote de herejes y tenía una biblioteca de magia absolutamente increíble, ¿no? Posiblemente el señor de Orgaz también pudiera tener libros, ¿no? de este cariz. Sí, no tengo duda, y sobre todo sobre el concepto de fe y razón, ¿no? Que antes estaban fusionados, ¿no? A partir del siglo XVIII, del siglo de las luces, el racionalismo, etcétera, empieza un poco a separarse estos dos universos. Casi como los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Tenemos la ciencia por un lado, la creencia por otro lado, y parece que están condenadas como no a entenderse, ¿no? Cuando ha habido muchísimos más siglos de conocimiento en donde han ido más o menos de la mano. Con esto no significa que caigamos en ningún tipo de superstición, sino que aceptemos los principios espirituales de la magia, que es de la religión en general, y que a partir de ahí podamos también avanzar en conocimiento. O sea, no es incompatible ser creyente con ser una persona racional, y que además la ciencia pueda generar, por supuesto, un elemento práctico para la vida. Desde luego, es un poco el contexto histórico, ¿no? De ese siglo XIV, desde el punto de vista de la propia ciudad, de los monarcas, de la historia y de esa sociedad, de esa cotidianidad, esa normalidad que debió de tener el señor de Orgaz cuando falleció en 1323, hace ahora 700 años, un 9 de diciembre de 1323. Lo hemos intentado recuperar de la mano de Julio César Pantoja, guía de esta empresa por el Toledo Mágico. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo busquen en internet y se apunten a algunas de esas guías maravillosas que hacen a lo largo de la ciudad. Julio César, muchísimas gracias, de verdad, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para mí todo un placer, y bueno, pues ojalá que haya un reencuentro, por supuesto, con la historia, y muchísimas gracias también a todos los asistentes, porque realmente ha sido un programa con mucho corazón, ¿no? Con muchas vivencias, así que enormemente agradecido, Nacho. Gracias, Julio. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Seguimos con nuestro programa especial de Ser Historia, que estamos haciendo desde la iglesia de Santo Tomé en Toledo para recordar, celebrar esos 700 años de la muerte del señor de Orgaz. Estamos delante de su tumba. Aquí yace don Gonzalo Ruiz de Toledo, delante también de ese cuadro universalmente famoso, planetario, del Greco, el entierro del señor de Orgaz. Desde luego que es un lugar muy especial poder hacer aquí el programa. Lo comentaba antes con los compañeros de la cadena SER aquí en Toledo, ¿no? Que este programa se hace solo. Te sientas aquí y fluye, todo fluye, porque es que con este público, con esta gente tan maravillosa, ¿lo estáis pasando bien? ¿Se entiende todo? Así me gusta. Y hemos hablado con el dueño del cuadro, hemos hablado con el testigo del descubrimiento y hemos dejado para el final a quien tocó los restos del señor de Orgaz. Él es Miguel Ángel Bonache, él es restaurador y queríamos compartir, que compartiera él con nosotros. ¿Tú eres de Toledo? Soy de Toledo. Es de Toledo, entonces... Bueno, lo primero, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias. Me siento historia, realmente. Totalmente, ¿no? Totalmente, es que eres absolutamente histórico. ¿Qué supuso para ti cuando te dicen, no, tienes que ir allí o ya participabas antes en la excavación? Dice, no, tienes que ir allí a coger los huesecitos del abuelo, como decía yo antes. Casi. Bueno, a ver, yo entro en el cuadro de esta historia apasionante
cuando se comienza a hacer un estudio científico, arqueológico, efectivamente, de los restos del sepulcro, etc. Y entonces se realiza una excavación con metodología científica que va poniendo referencia pues, diferentes estratos, fragmentos como los que antes estaban comentando, esos fragmentos de yeso con policromías, etcétera, fragmentos de cerámica, etcétera, porque lo que están haciendo es, digamos que, documentar la fecha, la secuencia de fases, etcétera. Entonces, dentro de este estudio, de esta excavación arqueológica, cuando ya se llega a los restos humanos que aparecen, pues surge un problema, y es que estos restos humanos, principalmente óseos, pues están muy deteriorados y es imposible manipularlos, digamos, sin una ayuda extra. Y ahí es donde yo empiezo y entro en escenario. Claro, la idea era consolidarlos, es decir, que al tocarlos no se deshicieran, y poder manipularlos para luego trabajar con ellos. Además, con el añadido de que tienes que consolidarlos, pero utilizando una serie de materiales que no estropeen el hueso, y porque si no, la hemos apañado. Desde el primer momento, consciente de la responsabilidad que supone, efectivamente trabajo mano a mano con un equipo de forenses que necesitan hacer una serie de estudios analíticos, etcétera, que yo no puedo utilizar cualquier tipo de producto que pudiera pues desviar los resultados que se estaban buscando. Entonces, efectivamente, lo que nos encontramos es el interior del sarcófago, una pieza monolítica de granito, vaciada. Efectivamente, la tapa estaba fragmentada dentro y alrededor de... Y lo que nos encontramos es una amalgama de huesos descolocados que posiblemente fueran fruto de una reducción de restos. Es decir, en un momento determinado, pueden ser miles las causas, pero restos que están enterrados, suponemos que en capillas adyacentes o en el suelo de la nave principal o lo que sea, se recogen y se reducen, se acumulan en un solo punto, que en este caso fue en el interior de este sarcófago. Como hacer un osario, ¿no? Exactamente, es una reducción de huesos, por supuesto, con todo el respeto, se meten, siguen en terreno sagrado y digamos que el espacio que ocupaban pues se destina a otro inquilino, digamos. Entonces, la sorpresa en esta extracción científica por capas de cada uno de los elementos que aparecían allí de restos humanos, pues fue que cuando íbamos descendiendo en esa extracción, pues la sorpresa es que el milagro pues se respetó. Es decir, lo que nos encontramos abajo del todo es los restos de un esqueleto completo y colocado en la posición de enterramiento. Es decir, con sus brazos cruzados sobre el pecho, estirado la cabeza en la cabecera, etcétera, etcétera. Ese es el resultado de extraer todos esos restos que ahora están recogidos en una urna al lado del sarcófago. Encima de la mesa de este programa, aquí en la iglesia de Santo Tomé, tengo un libro que hemos estado consultando a lo largo del programa y en fechas anteriores, ¿no?, para poder documentarnos Jesús y yo un poco sobre esta historia. Es de Demetrio Fernández González. Era el párroco entonces de la iglesia de Santo Tomé, hoy es arzobispo de Córdoba. El título es Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz. Está publicado por el Instituto Teológico San Ildefonso y en uno de los pliegos de color, nuestro invitado ya se ría, aparece él, ¿no?, manipulando, bueno, en esta ocasión restaurando, ¿no?, parte de la pared del interior del sepulcro hace más de 20 años. Todos tenemos una triste y oscura historia. Por eso digo que me siento historia al ver esa fotografía en ese libro, efectivamente. Bueno, pero imagino que desde el punto de vista personal, aquí eres joven ahora, aquí eras más joven todavía. Gracias. Imagino que vivirías, eras capaz, ¿no?, de separar las emociones de toledano manipulando los huesos del señor de Orgaz, de ese científico más pausado, más equilibrado. Bueno, pues fue casi una experiencia mística y te voy a contar por qué, y va de la mano de una anécdota, y es que efectivamente la parroquia es consciente del deber que tiene para con el cuadro, que por supuesto está en perfectas condiciones y está puesto en valor, y tiene que responder a una demanda de público que lo quiere ver. Entonces, mi trabajo no había otra forma de realizarlo que a puerta cerrada, una vez que se había terminado las visitas del público, del turismo, etcétera, etcétera.
Entonces yo entraba a las 6:30 de la tarde, pero la hora de salida era incierta. Yo me iba a las 3, a las 4 de la mañana y, por supuesto, nadie quería acompañarme. Entonces, por eso digo que fue una experiencia mística de soledad o de compañía, con esos restos, con el cuadro. ¿No se te ha parecido don Gonzalo por aquí? No, aquí no se apareció nadie, pero reconozco que fue una experiencia, mi trabajo es un trabajo muy minucioso, meticuloso, de horas, que se te pasan sin darte cuenta, y realmente estar en esta capilla enterrado, porque yo estaba ahí abajo, enterrado, pues fue una experiencia muy especial, sobre todo porque yo tenía un diálogo personal y en solitario con ese cuadro, con esos restos, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Imagino que es toda una experiencia. Yo no sé si habrás repetido, ¿no?, a lo largo de tu carrera profesional otras parecidas, pero desde luego que imagino que las emociones vividas en esos años, ¿no?, en esos meses de 2001, cuando aparecen primero, ¿no?, la existencia de la tumba, y luego saber que eres tú, ¿no?, quien va a tener que consolidar, manipular esos restos para que no se estropeen y conservarlos, ¿no?, para generaciones futuras, pues debió de ser muy, muy intensa. No solamente trabajaste en lo que es los restos humanos, sino también en la propia cista, iba a decir, la propia urna, ¿no?, el propio sarcófago. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad la responsabilidad no solamente era por los restos humanos, sino también por el cuadro. Piensa que aquí había una excavación abierta con unos problemas de humedad, que era necesario mantener un control biológico, es decir, para que no hubiera problemas de contaminación por esporas, que pudiera aparecer moho, una serie de condicionantes que, por supuesto, el cuadro era lo primero, la seguridad del cuadro. Y entonces no solamente se trató los restos, sino también lo que era el entorno de la excavación y luego la caja, que claro, hoy no se ve, pero ahí tenemos el sarcófago que se quedó donde apareció. Cuando estabais hablando de la cota, realmente piensa que la caja, lo que es el sepulcro, no se movió en ningún momento. Está depositado por manos santas en su sitio, igual que el cuerpo, y lo único que se restauró, digamos, fue la tapa fragmentada. Y entonces ahora lo que se puede ver desde arriba son los fragmentos con una reintegración de las zonas perdidas, y ahí tenemos la seguridad que tenemos un cuerpo que está en su posición originaria de enterramiento y con la reducción a un lado. Y efectivamente resulta muy curioso lo que comentabais anteriormente respecto al cuadro, que parece como la viñeta, ¿no?, que nos está contando la historia, y efectivamente se está colocando el cuerpo del señor de Orgaz ahí dentro, pero bueno, no me quiero quedar con las ganas de contaros un par de cosas, porque fueron muchas horas, muchos días de trabajo. Entonces, ya se ha hablado del cuadro, de la maravilla del cuadro. El Greco era maestro en muchas cosas, no solamente como pintor, sino también como escultor, carpintero y arquitecto. De hecho, muchas veces se le vincula con trabajos de talla y se implicaba directamente con la construcción de los retablos, donde iban muchas veces sus pinturas, como por ejemplo el primer encargo que recibe en Toledo, en Santo Domingo, el Antiguo. De hecho, pensar que el formato de este cuadro, o sea, el lienzo, la tela, con su preparación, con sus capas de pintura, con sus veladuras, eso pesa muchísimo. Entonces, como buen carpintero y arquitecto, el Greco lo que hace es darle a este cuadro realmente un tratamiento de retablo. Y no podemos descargar que el panel que habéis hecho referencia, ese gran tablero apeinazado que tenemos ahí al lado, que no tiene clavos, sino que es una obra maestra de ingeniería, porque está construido simplemente con ensambles de media madera, etcétera, etcétera, precisamente para que la madera, como material orgánico que es, se pueda adaptar a las fluctuaciones de humedad y de temperatura. No podemos descartar que efectivamente se trate del soporte original del lienzo, que ahora mismo lo tenemos colocado en un bastidor. Hay un paralelo, por ejemplo, el cuadro de la resurrección del retablo que mencionaba antes, de Santo Domingo el Antiguo. Efectivamente, ese cuadro está montado sobre un tablero muy similar, que se pueden establecer muchos paralelos, y pensar que si
defendemos la teoría que ese cuadro estaba en la pared adyacente, si os fijáis bien en el perímetro del lienzo, sobre todo en la parte de abajo, se ve muy bien en el traje oscuro de que lleva el alba transparente, veis que se ve una franja marrón con una serie de manchas y que además se puede ir también a la parte baja del Hijo del Greco. Ahí estamos viendo un color que realmente es la imprimación que él utilizaba de base para luego aportar los colores, las sombras, etc. Y veis esas manchas, en realidad son reservas. El Greco lo que hacía cuando pintaba, digamos que la pintura sobrante la limpiaba en el propio lienzo, en los laterales. Es decir, que lo que estamos viendo ahora mismo en todo el perímetro son zonas que en origen estarían cubiertas por un marco mayor. Tapados. Por eso os decía que seguramente el tratamiento que hace el Greco como carpintero y arquitecto es darle un tratamiento al cuadro de retablo, es decir, tiene un soporte unitario y con un marco con una envergadura suficiente como para tapar esas zonas de reserva donde se ve la preparación y la limpieza que hace. Además, en la actualidad, lo comentábamos también antes, ¿no?, del comienzo del programa, me lo decías, la iluminación, o sea, el cuadro aparentemente es oscuro, pero tiene muchísima luz, ¿no? Sí. Y la iluminación que tiene en la actualidad es una iluminación muy especial, que no son luces que están iluminando al cuadro en general, sino que va por figuras, ¿no? Va por zonas. Efectivamente, la parroquia sabe lo que tiene entre manos y no escatima en sus cuidados y también en su puesta en valor y su contemplación. Por ejemplo, se hizo un estudio, se encargó a una empresa pues puntera la iluminación de este cuadro no con luz ordinaria, sino con luz polarizada. ¿Para qué? Para poder focalizar. Y entonces, digamos que no es solo un foco el que está iluminando el cuadro, son por zonas y está ajustada la intensidad según el efecto que el Greco quería obtener. Pero, por supuesto, el mérito de la luz que tiene este cuadro, que parece que es luz propia que sale de detrás de él, es del propio artista, del genio. Él era un maestro en técnica y una de las técnicas que utilizaba y que manejaba maravillosamente era el tema de las veladuras. Según los colores y el formato, por ejemplo, muchas de las túnicas, que por ejemplo el manto rojo el vestido de la Virgen, por ejemplo, imaginaros que una de las teorías, y que se ha podido estudiar gracias a estratigrafías, etcétera, es que primero hace una grisalla, es decir, la forma y los pliegues, los volúmenes, los hacía en blanco y negro, para luego llegar con una laca roja y obtener ese resultado. ¿Por qué? Porque la luz lo que hace es atravesar esa veladura coloreada y digamos que se rebota en el fondo blanco y vuelve a nosotros. Por eso tiene ese halo de iluminación mágica, que parece que es una retroiluminación que viene desde el fondo hacia el espectador, efectivamente. Es alucinante, ¿eh? O sea, yo te estaba escuchando aquí embelesado, mirando los detalles, ¿no?, del cuadro, como hemos hecho anteriormente. Lo comentabas, ¿no? El cuadro estaba perfectamente acondicionado, pero el peso es enorme. Sí, el formato es una barbaridad, es bestial. Entonces, te decía lo de arquitecto, porque sí, se le atribuyen varias esculturas, relieves, bulto redondo, diseño y construcción de retablos, pero realmente el Greco, como arquitecto, donde era más libre, era en la pintura. Porque lo que está haciendo, más allá de construir, es deconstruir la figura humana. Por ejemplo, esas manos que le hacen omnipresente y se le reconoce. Cualquier persona puede decir, esa mano la ha pintado el Greco. Aquella frase de las manos son el reflejo del alma, pues él se toma esa licencia deconstruyendo en hacer esos alargamientos de dedos, esos escorzos imposibles, porque están realmente plasmando algo etéreo, algo que no es material, que es el propio alma de los personajes. Y luego esas deformaciones que son más acentuadas en la parte celestial, pues precisamente porque lo que él está haciendo es deconstruir como arquitecto, con toda la libertad que le permite el pincel y la pintura, de regalarnos esas imágenes y esos volúmenes, esas formas imposibles, pero que están reflejando otra cosa que no es material, que es la gloria. En la gloria se queda uno, ¿no?, escuchando a nuestros invitados delante de esta pintura tan maravillosa en un lugar, desde luego, que irrepetible, la iglesia de Santo Tomé,
en Toledo, donde se encuentra el entierro del señor de Orgaz, que celebramos precisamente este 9 de diciembre, el 700 aniversario. Él falleció el 9 de diciembre de 1323, hace ahora 7 siglos. Miguel Ángel Bonache, restaurador, el que tocó los restos del señor de Orgaz. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por contar conmigo. Un honor. Muchas gracias. Hasta aquí este programa especial de Ser Historia que hemos hecho en Toledo, gracias a la parroquia de Santo Tomé, que nos ha abierto las puertas para hacer este espacio delante de la tumba de don Gonzalo Ruiz de Toledo, hablando precisamente de ese séptimo centenario, esos 700 años de su muerte y enterramiento a pocos centímetros, a pocos metros de donde nos encontramos en 1323, el 9 de diciembre de 1323. Lo acabo de decir, este programa no hubiera sido posible sin la ayuda, la invitación de la parroquia de Santo Tomé, a los que estamos agradecidos infinitamente de corazón, todos los miembros del equipo, por habernos abierto, como digo, las puertas, haber podido bichear, ¿no? y escarbar prácticamente en la tumba de don Gonzalo para descubrir cosas maravillosas, que diría Howard Carter. Quería dar las gracias a mis compañeros de la cadena SER en Toledo. Gemma Molina ha estado en la producción del programa. Quería dar las gracias también a Félix Amaya, el director, y muy especialmente por estar a los mandos de esta máquina del tiempo. Quería dar las gracias a Antonio Rada, nuestro técnico, y a Julián Cañadas, que le ha estado echando una mano. Un aplauso muy fuerte para ellos. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales. Ya empieza a esbozar la sonrisa porque sabe que voy a pedir el aplauso para ella y no le gusta, pero a mí me da igual. Un aplauso para Ana Caballero. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas divertidas, seguro que sí, aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Toledo, muchísimas gracias. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.